El inconfundible acueducto de los 166 arcos y los más de 20.000 bloques de piedra nos anuncia la llegada a la ciudad de Segovia. Sede episcopal desde la época visigótica, tuvo su primera catedral en el terreno que hoy ocupan los jardines del Alcázar. Destruida en el año 1520 durante la Guerra de las Comunidades. 5 años más tarde, Carlos V impulsa la construcción de una nueva, en el lugar más alto de la ciudad y con la colaboración de los vecinos. Este bello conjunto constructivo fue llamado por Castelar la Dama de las Catedrales. El diseño se le encargó al arquitecto Juan Gil d'Ontañón. Aún se conservan sus cuidados planos. También él, acompañado por García de Cubillos, dirigió la primera fase de la construcción. Su hijo Rodrigo, junto con Rodrigo del Solar, continuaría con la segunda. Y Pedro de Brizuela y Francisco de Viadero, ya en el siglo XVII, se encargaron del crucero y la cúpula. La construcción comenzó por la fachada occidental, donde se encuentra la Puerta del Perdón, por el perdón que otorgó el obispo a los que habían participado en la destrucción de la antigua catedral. En la fachada norte, que da a la Plaza Mayor, está la puerta dedicada al patrono de Segovia, San Frutos. Por ella accedemos al interior del templo, dispuesto en planta de cruz latina, con 3 naves separadas por unas poderosas columnas que sostienen las bóvedas estrelladas. Santa Engracia y San Valentín ocupan el ático del retablo mayor, encargado por Carlos III a Sabatini. En él se usaron mármoles procedentes de distintas canteras españolas. En los intercolumnios, San Frutos y San Geroteo, considerado primer obispo de Segovia. La hornacina central la ocupa una talla de la Virgen de la Paz, regalo del rey Enrique IV a la capital segoviana. Es una talla de madera recubierta toda ella en plata. Las magníficas rejas forjadas por el artista vasco Antonio de Elorza en 1736 sirven para remarcar el espacio del presbiterio. 116 sillas de nogal componen el coro gótico. Cada una de ellas tiene una decoración original que la distingue de todas las demás. 2 órganos barrocos cierran el espacio del coro. El del lado de la epístola fue construido por Pedro Liborna Chavarría en 1702. 70 años más tarde serían sus nietos José y Pedro los que fabricaron el segundo, que fue donado con motivo de la consagración de la catedral. Hasta 18 capillas podemos contar en la catedral, todas ellas de notable valor artístico. En la llamada de la Piedad descubrimos este retablo de Juan de Juni, el llanto sobre Cristo muerto. Las santas mujeres, Nicodemo, San Juan, contemplan entre perplejos y angustiados el misterio de la muerte de Cristo. Unos óleos sobre mármol representan aquí también distintas escenas de la vida del Señor. El dolor por la muerte de Cristo también se expresa en el impresionante tríptico del Descendimiento, obra maestra del pintor Ambrosius Benson, fechada en 1530. La figura alargada de Cristo une el cielo con la tierra, donde las lágrimas de los personajes acentúan el dramatismo del momento de la muerte. En 1620, el Cabildo Catedralicio formula el juramento inmaculista y encarga a Antonio de Herrera una talla en madera dorada y policromada, según el relato del Apocalipsis. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Una preciosa reja de madera de caoba traída de América, tallada por Francisco Jiménez en 1647, sirve para cerrar la capilla. Desde el año 2010 se está llevando a cabo un ambicioso plan de restauración de las vidrieras de la catedral. El taller Muñoz de Pablo se encarga de este delicado trabajo. Antes de volver a colocarlas en su lugar, quedan expuestas durante un tiempo en la capilla de San Gregorio. Es una ocasión única para apreciar su calidad artística.
Son más de 160 las vidrieras que adornan el templo, confiriéndole su peculiar iluminación, algunas de ellas elaboradas en el siglo XVI por artistas flamencos y castellanos. Un retablo neoclásico de mármol y bronce, que estaba destinado para el Palacio de Río Frío, fue donado por Carlos III para albergar la urna de los restos de San Frutos. En honor a los padres de Carlos III, Isabel de Farnesio y Felipe V, se colocaron las imágenes de Santa Isabel y San Felipe. No podía faltar en Segovia la Virgen de la Fuencisla, su patrona. Un lienzo con su imagen se sitúa en la capilla de Santiago. Pedro de Bolduque fue el autor del retablo con distintas representaciones del apóstol. Para acceder a la capilla del Sagrario, pasamos por delante de este precioso calvario gótico. Cristo en la cruz acompañado por la Virgen y San Juan con expresión pesarosa. El retablo churrigueresco dedicado a San Fernando, con un curioso expositor en forma de óvalo, contrasta con los elementos modernos incorporados para facilitar la celebración. La catedral es la sede del obispo. A ella se desplaza con mucha frecuencia. Es un lugar de culto, es un lugar de oración y es un lugar donde a cualquier hora se puede recibir el sacramento del perdón. A lo largo del año hay muchos acontecimientos de gran significado y de gran calado. Uno de ellos es el que acabamos de vivir, la novena a Nuestra Señora de la Fuencisla, un acontecimiento de una gran magnitud a nivel pastoral. Y quiero subrayar en este año de la fe algo tan importante y tan bonito: la comunión con el obispo de los distintos arciprestazgos, simbolizado en esos 12 candelabros, los artículos de la fe, pero para vivir la comunión con el obispo, con la Iglesia Universal y con todos los hermanos. El claustro, realizado en 1470 para la antigua catedral por encargo del obispo Arias Dávila, fue trasladado piedra a piedra a su nuevo emplazamiento. Llama la atención el calado de las tracerías de sus arcos. Desde el claustro podemos acceder a la sala capitular. Sus paredes están decoradas por extraordinarios tapices flamencos tejidos en Bruselas en el siglo XVII. El artesonado del techo, tallado por Francisco López, fue decorado en blanco y oro 2 siglos más tarde. También se abre al claustro el museo, donde se exponen pinturas, esculturas, vasos y ornamentos sagrados de incalculable valor. Desde el patio se nos ofrece esta imponente vista de la torre de la catedral, con sus 88 metros de altura, que en su momento fue la más alta de España. El paso de los siglos ha ido dejando su huella con los distintos estilos artísticos presentes en el templo. El medallón situado en la girola nos recuerda que el templo fue consagrado en el año 1768. Siglos de historia y de arte, siglos de trabajo, de ingenio, de talento, siglos que hablan sobre todo de la fe de un pueblo capaz de levantar este impresionante edificio para la mayor gloria de Dios y para el bien de los hombres. Y en esta catedral dedicada a la Asunción de la Virgen a San Frutos de Segovia, celebramos esta Eucaristía del 27º domingo del tiempo ordinario. Una Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis de Segovia, Monseñor Ángel Rubio. Celebran con el obispo
Monseñor Alfonso María Frechel, canónigo emérito, cabildo catedralicio de esta catedral, el vicario general de la diócesis Andrés de la Calle, el vicario episcopal Raúl Araya, el delegado de catequesis, porque esta misa es también la misa del envío de los catequistas al inicio del curso, y como maestro de ceremonias el prefecto de liturgia, que también es el dián de la catedral, don Ángel García Rivilla. Santo. Amén. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, estamos aquí presentes en la Catedral de Segovia para participar en la Eucaristía presidida por nuestro obispo dentro del Año de la Fe. Hoy tiene un significado especial porque dentro de la misma celebración un numeroso grupo de catequistas serán enviados por nuestro obispo y pastor para comunicar el Evangelio. Participemos con nuestra presencia y nuestra oración. Hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos.
Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aun aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Habacuc. ¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? Te gritaré, violencia, sin que me salves. ¿Por qué me haces ver desgracias? Me muestras trabajos, violencias y catástrofes. Surgen luchas, se alzan contiendas. El Señor me respondió así: escribe la visión, grábala en tablillas, de modo que se lea de corrido. La visión espera su momento, se acerca su término y no fallará. Si tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse. El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe. Palabra de Dios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, reaviva el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio según la fuerza de Dios. Ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensatas y vive con fe y amor en Cristo Jesús. Guarda este precioso depósito con ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. La palabra del Señor permanece para siempre, y esa palabra es el Evangelio que os anuncio. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morrera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice enseguida: ven y ponte a la mesa? No le diréis: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El obispo nos va a dar la bendición ahora con este libro de los Evangelios que le lleva el diácono y que lo venera con este beso. Será el propio Monseñor Ángel Rubio, obispo de Segovia, el que nos predique ahora la homilía desde esta catedral, su catedral, en este 27º domingo del tiempo ordinario. Queridos sacerdotes concelebrantes y diácono, hermanos y hermanas en el Señor, especialmente vosotros, los catequistas de esta diócesis. Un saludo naturalmente muy cercano y fraterno a todos los que siguen esta retransmisión en directo por la 2. Cuando falta apenas un mes para clausurar el año de la fe, que
en esta catedral de Segovia nos lo recuerda la entronización del Evangelio y los 12 candelabros encendidos, 12 artículos de la fe, desde el día de su apertura. Digo que en este año de la fe nosotros pedimos al Señor, con palabras de los apóstoles en el Evangelio, aumentanos la fe. Benedicto XVI promueve el año de la fe para que los creyentes vivamos el gozo de la fe y el entusiasmo de comunicarla a nuestros hermanos. La fe auténtica es comunicativa. Se ha de ofrecer a los demás como el mejor tesoro que hemos recibido de Dios. A la vez, la fe, como nos recordaba el beato Juan Pablo II, se fortalece dándola. Si valoramos mucho este don de la fe, querremos comunicarla, porque amamos a Jesucristo, que dio su vida en la cruz para la salvación de la humanidad, y porque amamos a los hermanos y queremos ofrecerles lo mejor que tenemos. La misión y la evangelización es un problema de fe y es también un indicativo exacto de nuestra fe en Cristo y en su amor a nosotros. Aumentanos la fe. Estamos entregados a la nueva evangelización que nos pide a todos los bautizados dar testimonio de nuestra fe cristiana. Hoy que en torno nuestro hay hombres y mujeres que viven como si Dios no existiera o consideran que Dios no tiene nada que decirles. Conviene recordar esta observación que ya hizo el beato Juan Pablo II en su encíclica sobre la validez permanente del mandato misionera, escrita 25 años después de la clausura del Concilio Vaticano II, y decía palabras de plena actualidad. El número de los que todavía no conocen a Cristo ni forman parte de la Iglesia aumenta constantemente. Todavía más, desde el final del concilio, casi se ha duplicado. Por esto, Benedicto XVI nos dice que hoy también es necesario un compromiso eclesial más convencido a favor de una nueva evangelización para descubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar nuestra fe. La fe crece cuando se vive como la experiencia de un amor que se recibe y se comunica como don de gracia y de gozo. Aumentanos la fe. En este día en que celebramos aquí en la diócesis el envío de los catequistas, que al final les entregaremos esa cruz que os va a acompañar durante todo el curso. Al lado de los ministerios con orden sagrado, la Iglesia reconoce un puesto a ministerios sin orden sagrado, actos para asegurar un servicio especial a la Iglesia, entre los cuales se encuentran los catequistas. El título catequista designa asimismo
a tantas personas que en mayor o menor grado de dedicación con los pastores de la Iglesia, que son los catequistas por excelencia, trabajan en las tareas de la educación de la fe y propagación del Evangelio. El catequista es, ante todo, un mensajero, un apóstol, enviado de Jesucristo y de la Iglesia, ha sido llamado a este ministerio y recibe una misión implícita en virtud del bautismo y la confirmación, que ha de explicitarse en casos de mayor dedicación. Conscientes de su vocación, de vuestra vocación, el catequista de actuar siempre en comunión con sus pastores y ha de hacer realidad las palabras que hoy hemos escuchado en la segunda lectura del apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo: toma parte en los duros trabajos de la evangelización con la fuerza de Dios. Seréis mis testigos, fue la consigna del Señor. Y el catequista es un testigo del Evangelio. El catequista tiene que decir como Jesucristo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Su testimonio exige fidelidad al mensaje recibido. Ha de mantenerse en contacto asiduo con la Sagrada Escritura, llevado de la mano del magisterio de la Iglesia, como el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Fiel a esta actitud del Maestro, el catequista es un servidor de los hombres, en especial de aquellos cuya educación se les confía. Ha de amarlos, os tenéis que amar en el Señor para ejercer su ministerio. Debéis estar siempre bien formados y preparados. El Papa Francisco decía el domingo pasado, con motivo del Congreso Internacional de Catequistas: el catequista es un hombre que custodia y alimenta la memoria de Dios. Es un hombre de fe que se fía verdaderamente de Dios y pone en él su seguridad. Y cuando se ha trabajado y se ha hecho todo lo que hay que hacer, palabras del Evangelio de este domingo: cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Que María, la Virgen, madre y modelo de los catequistas, interceda por todos nosotros. Han sido las palabras de Monseñor Ángel Rubio en esta su catedral de Segovia, y en este día donde esta diócesis de Segovia celebra el envío de los catequistas. En ella ha centrado, y en ellos, las palabras Monseñor Rubio, recordándoles cuál es su misión dentro de la Iglesia, como hombres que custodian y alimentan de fe, la memoria de Dios, recitando el credo de forma dialogada. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, y esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, sintiéndonos solidarios de las ansias y esperanzas de todos los hombres, dirijamos al Padre nuestra oración.
por la Iglesia presente en todo el mundo, para que no cese en su empeño de anunciar el Evangelio a toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Ángel y por todos los pastores de la Iglesia, para que sean fieles transmisores de la palabra y testigos de su fuerza salvadora, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por todos los catequistas, para que en la escucha de la palabra de Dios descubran el sentido de su servicio y sean verdaderos testigos de la fe que van a anunciar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por las familias que tienen a sus hijos en los procesos de iniciación cristiana, para que respalden con su ejemplo la labor de los catequistas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por todas las parroquias y comunidades cristianas, para que cuando termine el año de la fe no pierdan el impulso misionero que este tiempo de gracia ha querido alentar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos finalmente por todos los que celebramos esta Eucaristía, para que el Señor aumente nuestra fe, roguemos al Señor. Guarda, Padre, con amor a tu pueblo y concédenos lo que con fe te hemos pedido. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y se acerca al altar el pan y el vino con el que se va a celebrar la Eucaristía. Pan y vino que se transformarán por las palabras de la consagración y la acción del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y junto con el pan y el vino, hoy esta diócesis de Segovia quiere presentar al Señor también las cruces que van a ser impuestas a los catequistas que hoy son enviados en su misión de anunciar y educar en la fe, y el catecismo, el compendio de la fe que ellos tendrán que enseñar a los niños o los adultos que están en sus procesos de formación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la oblación que tú has instituido y por estos santos misterios
que celebramos para darte gracias, santifica a los que tú mismo has redimido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio la vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y los mártires, San Frutos y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ángel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Bueno, oramos, esa paz que va más allá del mero sentimiento, como recordaba el Papa Francisco en Asís estos días. El grito de los que lloran, decía, escuchadlo, de los que lloran, sufren y mueren por la violencia, el terrorismo, la guerra, en la Tierra Santa, tan amada por San Francisco, en Siria, en todo Medio Oriente, en el mundo. La paz. Escuchamos ese grito y pedimos la paz para ellos. La paz. La paz contigo. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Pues también nosotros nos unimos a la comunión de los fieles que se encuentran en esta catedral de Segovia y expresamos nuestros deseos
de recibir al Señor sacramentado. La última de las catedrales góticas de España, ya construida, empezada a construir en el siglo XVI, con las trazas de Juan Gil d'Ontañón. Salve verdadero cuerpo nacido de la Virgen, a beber un corpus natum. Canta este magnífico coro que nos ayuda a vivir la liturgia de este domingo, dirigido por Sara Oviedo. Recibimos el mismo Cristo, de cuyo costado manó el agua y la sangre. El único Jesucristo presente en la Eucaristía. Ese Cristo por el que murieron tantos a lo largo de la historia, y que el próximo domingo, día 13, celebraremos una parte de ellos en la ceremonia de beatificación que tendrá lugar en el Complejo Educativo de Tarragona. Comenzará nuestra celebración, atención, a las 12 de la mañana. A las 12 del mediodía será presidida por el cardenal prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos, Monseñor Amato. Es la beatificación de los mártires del siglo XX, la más grande que ha habido jamás en España. 522 mártires serán elevados a los altares en este próximo domingo en Tarragona. A las 12 de la mañana, les recuerdo. Este magnífico templo catedralicio del gótico flamígero, el gótico tardío, vino a sustituir a la primitiva catedral que se fue destruida durante la guerra, la rebelión de los comuneros. Se construyó gracias a la aportación en dinero y en trabajo de muchos segovianos en aquel siglo XVI.
Es el canto a la Virgen. Oremos. Esta catedral dedicada también a ella, a la Asunción de María. Concédenos, Señor Todopoderoso, que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed en estos sacramentos, que nos transformemos en lo que hemos recibido. Por Jesucristo, nuestro Señor. Nos disponemos a recibir la bendición de manos del obispo de Segovia, Monseñor Ángel Termina Rubio. esta celebración eucarística con la bendición final y trinitaria. Que no solamente quede en vosotros, que la llevéis a los enfermos e impedidos que tengáis en vuestras casas y particularmente a todos los niños, teniendo muy en cuenta a todos los que nos han seguido esta retransmisión en directo desde la Catedral de Segovia, para ellos también la bendición. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. A continuación, nuestro obispo, don Ángel, hará la oración de envío de los catequistas, a la que estos responderán proclamando juntos la plegaria que se les ha entregado. Posteriormente, todos los aquí presentes, catequistas, podrán pasar ante el obispo para recibir la bendición. Pues vamos a asistir a este comienzo del envío de los catequistas de esta diócesis de Segovia, con la oración de bendición que hará Te el señor obispo. bendecimos y alabamos, oh Dios, porque enviaste a tu Hijo al mundo para librar a los hombres del pecado y llenarlos de los dones del Espíritu Santo. Él, después de haber vencido a la muerte, antes de subir a ti, Padre, envió a los apóstoles como dispensadores de su amor y su poder, para que anunciaran al mundo entero el Evangelio de la vida y purificaran a los creyentes con el baño del bautismo salvador. Te pedimos ahora, Señor, que dirijas tu mirada bondadosa sobre estos servidores tuyos que comienzan su año catequético, al servicio de la diócesis y de sus comunidades. Con el poder de tu brazo, guía, Señor, sus pasos, fortalécelos con la fuerza de tu gracia, para que el cansancio no los venza. Que sus palabras sean un eco de las palabras de Cristo, para que sus oyentes presten oído al Evangelio. Dígnate, Padre, infundir en sus corazones el Espíritu Santo, para que, hechos todo para todos, atraigan a muchos hacia ti y que te alaben sin cesar en la Santa Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Proclamamos juntos: Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y amor. Concédeme poder cumplir la misión de catequista con humildad y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega gozosa y viva de tu Evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti para los que me confías. Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo sincero de los demás, especialmente de mis hermanos catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida para que no deje de buscarte y quererte, para que no me venza la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, unido a ti y a la Iglesia y a tu Madre María, sepa yo guardar como ella tu palabra
y ponerla al servicio del mundo. Amén. Es la oración del catequista. Hoy, en muchos lugares de España se está haciendo este mismo rito, porque comienza el curso pastoral, la catequesis de preparación a los sacramentos, de formación de adultos. Los que custodian, nos recordaba el obispo en su homilía, recordando a su vez palabras del Santo Padre, los que custodian y alimentan la memoria de Dios. Están recibiendo esa bendición del obispo y la cruz de la que han de ser testigos. También se lo recordaba hoy el obispo. Se trata de transmitir a Cristo fundamentalmente con la propia vida, con el testimonio, con la alegría de la fe, que se vuelve contagiosa. Recordamos que el próximo domingo, el Día del Señor, llegará a ustedes a partir de las 12 del mediodía, desde el complejo educativo de Tarragona, donde se llevará a cabo la beatificación de 522 mártires del siglo XX en España, en este marco del Año de la Fe que ya está tocando a su fin. Aquí estaremos junto con los más de 90 obispos, miles de sacerdotes, y sobre todo miles y miles de fieles que asistirán a esa ceremonia de beatificación que presidirá en representación del Papa el prefecto para la Congregación de la Causa de los Santos, Monseñor Ángelo Amato. Recordar también que después de esta celebración aquí en la Catedral de Segovia, se estarán ustedes viendo en la 2 el programa Pueblo de Dios. Pues desde aquí, desde la Dama de las Catedrales, desde la Catedral de Segovia, con este rito del envío del catequista, nos vamos a despedir hasta el próximo domingo a las 12 de la mañana desde Tarragona. Hasta entonces, feliz semana, feliz Día del Señor a todos.